Bueno, esta mañana, como el domingo pasado, yo no estuve aquí el domingo pasado, pero el domingo pasado también utilizasteis la misma palabra. Y el anterior, también. Y el anterior, también. Hay dos palabras que siempre se utilizan todos los domingos cuando estamos juntos. Todas. En una canción, en una letra, un hermano que la suelta en una oración. Gracia y gloria. Sí o sí. Cada domingo. Pues yo os quiero hablar de una de ellas. Y os lo quiero hablar desde el punto de defender nuestra fe. Eso es lo que se dice en teología, la apologética. Defender nuestra fe, nuestra creencia. ¿Por qué creo esto y no creo otra cosa? Y lo que os voy a comentar esta mañana seguro que jamás lo veis. No diré que no lo hayáis meditado personalmente, pero no se utiliza desde los púlpitos y es una lástima no saberlo. Así que quiero hablaros de esta palabra que es gloria. Pero la gloria, ¿de quién? Del de arriba, La gloria de Dios. Aunque la gente, el de la calle, también utiliza a menudo la palabra gloria. Simplemente pensando en el refranero español, el castellano, ¿cuántas frases conocéis en los que se utilice la palabra gloria? 5 segundos para pensar. Cuando estáis a gusto, ¿qué decís? Estáis allí con amigos, con otro hermano, con la esposa, el marido. Estoy en... ¿Veis cómo que sí que conocéis frases que... Habréis oído muchas veces esta frase. Alguien está hablando, tiene un difunto quizá de algunos años atrás, y enseguida muchas de las personas le dan la vuelta a esto. Juanito o Mariana, que en gloria esté. ¿Por qué? Pues bueno, es un formulario de respeto, simplemente eso, que unos usan en relación a alguien fallecido. Esa es la verdad. Oye, estoy comiendo, mira, mi esposa ha hecho hoy un caldero. Estoy sirviendo la primera cucharada y se me ocurre decir, esto sabe a gloria. Es decir, encontrar un buen sabor, ser de gran agrado. Alguien que pasa por la vida y no es muy reconocido en nada. Y es esa persona que ha pasado, todos lo diremos, sin pena ni gloria. Es decir, con mediocridad, sin brillantez ninguna. Los artistas, los famosos, están en la cumbre de les dura poco normalmente, pero bueno, están en ese momento, ¿verdad? Bueno, pues ahí están. Y la gloria oye, lo usamos a menudo en nuestras conversaciones, la gloria y hablamos de las maravillas de algo. No sé, se me ocurre pensar que quizá la gloria de La Rioja serán sus vinos. Podría ser, ¿no? Son afamados en todo el mundo. Pues a lo mejor, pues la gloria de La Rioja se determina por ahí, o se habla por ahí, utilizando esa palabra. ¿Qué entendemos entonces cuando decimos la palabra gloria? Pues claro, estamos diciendo muchas cosas. Pues es algo que denota elogio, respeto, admiración. Y si hablamos desde este libro que yo tengo con 66 libros dentro, el mío lleva 66, supongo que los vuestros también. Si hablamos de esto, la palabra gloria siempre tendrá, hermanos, que ver con la palabra presencia de Dios. Siempre. Siempre. No hay otra. No hay otra. Si hablamos de la gloria a través de estos 66 libros, todas sus páginas,
siempre que leamos gloria, presencia de Dios. Siempre. Y posiblemente la característica más importante que nos ha dejado el pecado, que nos ha dejado nuestra maldad, porque cuando no teníamos maldad no había pecado, o cuando no había pecado no teníamos maldad. Vino junto, todo eso vino junto. La característica más importante es que estamos, sin darnos cuenta, quitando nuestra mirada de la gloria a aquel que se la debemos. Esa es la característica más importante del diablo. Es lo que nos hace. A ti, a mí, a todos. A todos. ¿Os acordáis del segundo mandamiento? No te harás imagen ni semejanza alguna, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, caramelo. Te mereces... tú, caramelo. Eso, pues que te lo dé. Fuerte y celoso. Dios, mi Dios, nuestro Dios, es celoso. Y no quiere compartir su gloria con nadie. Con nadie. Fijaros con qué claridad lo deja dicho en Éxodo 34:14. Vamos a buscar algunos textos. Ya le he dicho a la hermana que yo cuando hablo les hago escribir mucho a los que buscan los textos. Pero es que prefiero que hable la palabra de Dios. Éxodo 34:14. Yo soy Jehová. No me gusta la palabra Jehová porque nos confunde. Yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso, hemos dicho. ¿Qué pone ahí? Muy celoso, su nombre es Dios celoso. Por si no te has enterado la primera vez, te lo repito. Te lo repito de nuevo. No quiere compartir su gloria con nadie. Demanda una exclusiva. Nuestro Dios, de ti, de mí, demanda una exclusiva. Tenlo claro, porque no va a compartir, no lo quiere compartir su gloria con nada más. Ni con nada ni con nadie. Dios, a lo largo de la historia, es que estos 66 libros hablan solos. Hay que conocerlos. ¿Y sabéis cómo se conoce? Clavando los codos. No hay otra, ¿eh? No hay otra. No vale el sentimiento. Claro que tenemos que tener sentimientos. No vale... Vale solamente decir Señor. Antes, cuando nuestro hermano os estaba dando el estudio, yo he preferido no intervenir, pero para mí siempre hay... Es que hasta Jesucristo dio las normas de interpretación bíblica, si las dio Él. Le dijo a un doctor de la ley, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le preguntó, ¿tú qué lees? De esto que está escrito, ¿qué te dice a ti? ¿Cómo lees? Esas son normas de interpretación bíblicas, hermanos. Eso es teología pura. No hay que darle muchas vueltas. Una cosa es lo que está escrito, ¿vale? Podéis leer la Biblia como si fuera un libro de caballerías o de historia. Pero cuando estás escribiendo cuando estás leyendo eso, ¿de qué te enteras? ¿A ti qué te dice eso? Porque si no, ¿para qué te sirve? ¿A ti qué te dice eso? Norma de interpretación bíblica. Y la dijo Jesús. La dijo Jesús. Bueno, pues Dios a lo largo de la historia, sobre todo estoy pensando en el Antiguo Testamento, evidentemente, pero bueno, hablaremos un poquito del Antiguo y un poquito del Nuevo. Ha utilizado personas y cosas miles. Algunas han quedado escritas, yo seguro que ha utilizado muchas más. Y Él las llamó a esas cosas que utilizó santas. ¿Por qué? Porque eran apartadas. ¿Apartadas para quién? Para Él. ¿Apartadas por quién? Por Él.
Y eran cosas que él las dejaba ahí para llevar a cabo su propósito y su voluntad. ¿Nunca os habéis preguntado por qué no se conservan la mayoría de las cosas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no se conservan? Fueron hasta instrumentos de salvación. ¿Por qué no han quedado? ¿Por qué no están? Porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie, ni con aquello que hizo. Pensemos, por ejemplo, en el arca de Noé. Yo sé que no os hablo de cosas raras, sé que os hablo de cosas que todos tenéis presentes. Ahí entraban los animalicos de 2 en 2, los limpios de 7 en 7, 7 parejas, porque vamos, si entran de 2 en 2 y justo cuando bajan las aguas a Noé se le ocurre sacrificar al cordero, la cordera se ha quedado sola. Así que por eso de ciertos animales entraban 7 parejas, no 2. Yo no, solo una. Oye, si sabemos hasta dónde quedó, si la Biblia se esfuerza en decirnos dónde paró, ¿dónde paró? A ver quién se acuerda, eso sería otro caramelo, ¿eh? En el monte Ararat. En el monte Ararat, ya le devuelve el caramelo, muy bien, así, haciendo las cosas bien. Eso está en Génesis 8:4, si queréis lo buscáis, pero me refiero que todos lo sabemos. Bueno, pues hubo un hermano nuestro, Fernán Navarra, un alpinista, un empresario, una persona con dinero, yo diría hasta un buscavidas francés, que en 1974 escribió el libro Yo he tocado el arca de Noé. Es más, el monte Ararat está en Turquía, pero actualmente está en una zona militar. Él fue, porque tenía influencia con el antiguo presidente, pudo llegar 3 veces al monte Ararat y la última vez bajó con un tablón de madera de 1,5 metros. Ese libro, que os digo, lo podéis conseguir, está en la librería Aba de Barcelona, yo lo he visto. Por lo tanto, yo lo tengo en casa, hace muchos años que lo leí, pero que sigue existiéndose porque no hay nada escrito sobre prácticamente el arca de Noé. Y el título era Yo he tocado el arca de Noé. ¿Será verdad o él lo creía así? No creo que escribiera un libro para engañarme a mí. No me lo imagino. Entonces, ya digo, cogió un tablón de 1,5 metros largo, y ese tablón fue analizado en 4 universidades diferentes, 2 en Estados Unidos, 2 en París. Y el resultado de la datación es que ese tablón, esa madera, se había trabajado entre 4 y 5.000 años atrás. La época del arca de Noé. ¿Sería, no sería? Tampoco tiene importancia. Lo cierto es que las maderas fueron encontradas, él dijo, a 5.000 metros de altura, enterradas en unas nieves perpetuas. Él sabía dónde tenía que buscar porque era la 3.ª vez que acudía allí. Y bueno, actualmente, os digo, es una zona militar y él mismo que nunca más se podría volver allí. El gobierno turco no permite que nadie entre en una zona militar para observar absolutamente nada. Estamos hablando de Argelia, prácticamente. ¿Qué pasa? Pues que estos pues tampoco quieren que se conozca nada, y menos a nivel espiritual cristiano. El gobierno turco ya le dijo que ni siquiera podría volver él allí. Así que el monte Ararat, esté o no esté allí el arca, es una zona prohibida. Ahora ya nadie podrá saber nada acerca del arca de Noé. ¿Os imagináis que hubiera? ¿Os imagináis ya lo diré, los
estos viajes de turismo, las agencias. Vaya usted a ver el Arca de Noé. Y, bueno, igual sería bueno, pero bueno, claro, la gente se apuntaría a ver esas cosas. Bueno, pues no va a haber posibilidad. Porque Dios no quiere que se venere un arca, de Noé o de quien sea. Él lo utilizó en su momento como instrumento de salvación, ¿o no? ¿Recordáis una serpiente de bronce? En el desierto, frente a Edom, es lo que pone la palabra de Dios, yo no me invento nada. Una vez más el pueblo de Israel comenzó a quejarse, por eso digo una vez más, porque no paraban, día sí, día también. Empezó a quejarse a Aarón, a Moisés, y les llegaron a decir que sus almas tenían fastidio. Ese dolor que tenemos en la barriga cuando tenemos hambre. Oye, parece que me están mordiendo, ahí hay unos dientes que me dice, échame algo, ¿no? Y, bueno, pues, y encima nos dice el texto bíblico, que hay que ver también la tristeza, recordaban las cebollas y los puerros de Egipto. Sí, no recordaban calderetas de langosta, no, recordaban cebollas y puerros. Madre mía, qué forma de decirle al Señor, es que nos tienes abandonados. ¿Será posible? Pues lo fue. Tanto se enfadó el Señor, que ya sabéis lo que, ante ese desagradecimiento tan grande, los castigó con una plaga de serpientes. No sabemos el tipo de serpiente. Yo, con lo chafardero que soy, me hubiera gustado saberlo, pero no lo pone. Pone simplemente serpientes ardientes. Esa es la palabra. No sé lo que es una serpiente ardiente. Me imagino que venenosa, pues mordían y morían. Tras la muerte de parte del pueblo, Dios mismo, ante la súplica de Moisés y su hermano, busca una solución a aquello. Y les dice, levantaros una serpiente de bronce, y todo aquel que sienta cómo le muerde la serpiente, que mire la serpiente. Y bueno, así funcionó. Fue un instrumento de salvación en su momento, porque si no se morían. Era alrededor de 1250 años antes de Cristo. Si el arca de Noé era casi entre 4 y 5, esto es 1250 años antes de Cristo. Nadie más mencionó la serpiente. Y uno pensaría, por eso hay que estudiar la Biblia, hay que leerlo todo. Uno pensaría que una vez acabada su función, sería destruida. ¿Para qué queremos? Pues no fue así. No fue así. ¿Cómo somos, Qué barbaridad. 500 años después de esos 1250, hace la serpiente de bronce su reaparición en tiempos del rey Ezequías. El segundo libro de Reyes, capítulo 18 y los versículos del 1 al 4. Fijaros lo que nos dice. Reinado de Ezequías, pone mi Biblia en estas letras negrilla, que siempre vale la pena porque nos ayuda a saber qué es lo que viene después escrito, más o menos, de qué va a tratar. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, hay bien pocos reyes que hicieran lo recto, pero unos cuantos los hubo en el reino de Judá. En Israel ni uno. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y fijaros lo que quitó, lo que eliminó. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos 500 años después
hizo pedazos la serpiente de bronce, aquella que había hecho Moisés. Anda que nos esfuerza el escritor del segundo libro de Reyes en determinarnos para que nos enteremos, para que nos enteremos. Porque hasta entonces, 500 años trasteando la serpiente, 500 años ofreciéndole, dice el texto, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En hebreo, Neustán quiere decir simplemente pedazo de bronce, o sea, un trozo, un cacho. Nosotros diríamos en castellano castizo un cacho de bronce, un mogollón de bronce, porque la serpiente no tenía importancia y el bronce tampoco. Para otras cosas seguramente que sí. Así se llamó Neustán. La llamó seguramente Ezequías, a aquella reliquia, entre comillas, reliquia por tantos años guardada. Pero si Dios no quiere compartir su gloria con nadie, un pedazo de bronce. ¿Israel adoraba durante 500 años un pedazo de bronce? Pues sí. Cuando se muere Moisés, ¿sabéis dónde murió? Caramelo, en el Monte Nebo, ¿verdad? En el Monte Nebo. En la cumbre del Pisga, uno de los montes, una de las colinas que sobresale en el Nebo. Es uno de los cerros. No sabemos quién le enterró, no lo sabemos. Pero las Escrituras lo narran al detalle. Vamos a Deuteronomio 34. Vamos a leer solamente 2 versículos ahí. Deuteronomio 34, primero el versículo 1 y luego el versículo 6. Poner en marcha el GPS, todos, cada uno su GPS, ahí en el móvil, que todos tenéis GPS en el móvil. Referencias. Oye, para venir aquí nosotros hemos tenido que poner el GPS. Si no, pues vete a saber dónde estaríamos, de Lérida. Estaríamos en el Aplec del Cargol, que me parece que toca hoy, ¿no? Pues quizá estaríamos allí, buscando los caracoles esos. 34.1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo. Primer detalle. Monte Nebo, a la cumbre del Pisga, segundo detalle, que está enfrente de Jericó. Oye, eso en un GPS lo pones y sale el lugar exacto, Jericó. Y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, versículo 6. Y lo enterró, está hablando del Señor, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Cuatro detalles. Enfrente de Peor, 5 detalles. No borres el texto, porque la última frase es importantísima. No borres el texto. Oye, GPS, 5 detalles. Por Dios. Señor GPS. Nena que está dentro del GPS, que cada vez que me habla, digo, mira, siempre es la misma chica la que me saluda. Cuando, bueno, no sé. La última frase se da de bofetadas con todo lo anterior. Ninguno sabe dónde está su sepultura. Pero si tenemos un montón de detalles. Yo soy muy aficionado al mundo arqueológico, muchísimo. Yo soy de los que ha amado libros como La Biblia tenía razón. Vamos. Y os puedo asegurar que no hay lugar en el mundo más agujereado y excavado por los propios arqueólogos israelitas buscando los restos de Moisés, de su patriarca, no era un patriarca, era el legislador, porque Moisés pasó a ser el libertador de Israel, el que les hizo el sistema tribal de gobierno. Eso se conocía con el título, el nombre de anfictionía. En teología se estudia así. Todo siguiendo lo ordenado directamente por el Señor. Fue Moisés el que dio el seguido de órdenes, de instrucciones al pueblo de su Dios, a su Israel querido. Oye, Moisés fue importante para todo el mundo, imagínate para Israel. Y con todas esas referencias,
Todo el mundo le busca. Pero no aparecen. A fecha de hoy no han aparecido. Lo enterró Dios. ¿Por qué no aparecen los restos de Moisés? La pregunta y la respuesta es la misma de siempre. No voy a compartir mi gloria con nadie. No la voy a compartir. No quiero ni siquiera compartirla con Moisés. Moisés fue un empleado mío, alguien que yo envié para salvar. Otro instrumento de salvación. No solamente eran cosas, sino personas. Oye, no sé, se han encontrado incluso el esqueleto del rey David, no hay duda. Y parece ser también que se han encontrado los de Sara y Rebeca. ¿Por qué no aparecen los restos de aquel manso servidor de Dios, organizador de la nación israelita? Si queréis os lo repito otra vez. Pero ¿por qué no aparecen? Está claro. A la misma usanza de Moisés, tenemos la vida o la muerte, o mejor dicho, la desaparición del profeta Elías. ¿Qué ha pasado con Elías? Es considerado por Israel el mayor profeta conocido. Israel, así como Moisés representa toda la ley, la profecía, ¿quién la representa? Elías. Y no tenía ni libro. No tenía ni libro. Si a mí me dicen, oye, ¿qué profeta? Isaías. Hombre, un libraco así de grueso, un montón de páginas. Cuando se descubrieron los comentarios, bueno, los escritos allí en el Qumran, con aquello de la piedra, aquella famosa que rompió una tinaja, el libro que más estaba escrito, Isaías. ¿Por qué? Pues porque parecía ser quizá el más venerado. Ahora, a mí sí me dicen, ¿a ti qué profeta te caía bien? Jonás, porque se hacía lo que hago yo. El Señor me dice, ¿para aquí? Pues yo para allá. Yo siempre al revés de lo que... Somos así. Somos así. Así me cae bien Jonás, precisamente por eso, porque era un impresentable. Llámalo así. ¿Por qué Elías fue precisamente el que identificó esa parte importante de los profetas? Divisiones que el mismo Señor Jesús en momentos establece. Habla, mirar lo que dicen de mí la ley y los profetas. Lo hice 2 veces. Mateo 11:13, no hace falta que lo busques, déjalo, pero en Mateo 11:13 lo digo porque veo que hay gente que está escribiendo, y Mateo 22:40, el Señor lo dice. ¿Os acordáis en el momento trascendental de la glorificación de Jesús, allí en el monte de la transfiguración? ¿Os acordáis? ¿Quiénes vinieron? Moisés y Elías. Un caramelo también va. En el reparto, este tipo de predicación hay que hacerlo con una bolsa de caramelos, irlos tirando, esa es la realidad. Moisés y Elías, la ley y los profetas, que vinieron a testificar conjuntamente a Cristo, a Dios, en su segunda persona. Bien, está bien. Nuestro Dios es trinitario. Del legislador no se encontró la tumba, y del representante de los profetas, pues, ¿dónde fue el cuerpo de Elías? ¿Os acordáis? Lo podemos buscar, pero para los que estáis apuntando, yo os lo dejo escrito. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 11. Venían Elías con Eliseo al lado, andando desde Gilgal, donde estaba la escuela de la profecía. Venían andando y en un momento determinado pasa un torbellino y se va Elías. Y Eliseo se queda, anda. No hay tumba. Así que difícilmente se habrá ni siquiera buscado. ¿Para qué? Si no hay tumba, ¿para qué la vamos a buscar? El Señor se llevó a Elías. No vaya a ser que lo busquéis también, porque es que lo buscamos todo.
Las agencias de viaje somos así. Lo buscamos todo. Todo. El Señor hace bien las cosas y nos conoce perfectamente. Hablemos un poco del Arca del Tabernáculo. Anda que no ha dado tampoco que escribir. Por su voluntad Dios quiso morar allí durante un tiempo. Primero en el tabernáculo, después en el templo de Salomón. Y Dios gestionaba a su pueblo, hablaba con su pueblo directamente desde aquella maravilla. Una maravilla de oro, había madera en medio, o sea que de hecho era un condensador para los que sean electricistas. De hecho era un condensador y por eso en algún momento si lo podías tocar con la mano, podías, lo que les pasó a más de uno, morir. Un condensador lo que hace es quedarse la corriente, la generación. Bueno, pues tanto, ya digo, en el tabernáculo, él quiso residir en el lugar santísimo. Hombre, no me vais a poner la habitación 12, a mí me tenéis que poner en el lugar que me corresponde, el lugar santísimo, el que vale. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Os acordáis? Y tenía que tirar aquella sangre de uno de los animales, el que le tocaba morir, por encima del propiciatorio, de la tapa. Y eso cubría, no quitaba, cubría el pecado para que el Señor viera sangre. Eso nos hace entender, quizá incluso el sacrificio de Jesucristo. El Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1, nos habla de Jesucristo. Y si no lo sabemos ver así, no leamos el Antiguo Testamento. Prepara totalmente la venida de Jesucristo. A partir de que Jesucristo viene, la cosa cambia. Y entonces se nos habla de lo que hace, de lo que le pasó y de cómo fundó su nuevo pueblo, entre el que estás tú y estoy yo. Aquel arca del tabernáculo fue un lugar excelente de adoración. Un lugar primordial de expiación. Un montón de palabras importantes. La única que acabada en on no existía en aquella época era televisión. Eso lo hemos inventado nosotros y anda que no perdemos el rato a veces. Expiación, adoración. Era un privilegio para el sumo sacerdote que podía entrar. Un privilegio, el que le tocaba ministrar. ¿Recordáis lo que hubo dentro del arca del tabernáculo? Búscalo, sí. Hebreos 9:4. Ver la importancia que tiene buscar y saber dónde buscar. Hebreos 9:4. Porque no está mismo detallado en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir a buscarlo al Nuevo. Hebreos 9:4. Tenía el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Y dentro del arca, ¿qué es lo que había? Una vasija de oro que contenía maná. Nadie sabe lo que es el maná. Anda que no ha hecho correr ríos de tinta eso. La vara de Aarón que reverdeció, aquella vara que estuvo toda una noche, solo una noche delante de la presencia de Dios, y seguramente si pudiera hablar la vara miraba a las otras 11 y decía, pero si no reaccionan, ¿cómo es posible estar delante de la presencia misma de Dios y no reaccionar? Acabó soltando hasta almendras. Vaya diferencia entre ella y las otras 11, ¿eh? Y que había retoñado, y las tablas del pacto. Dios solamente ha escrito 2 veces lo mismo, 2 veces, en 2 tablas y en 2 tablas, porque las primeras, vamos a decir, se rompieron. Ya sabéis el escándalo que se montó. Y bueno, así que, primer libro de Samuel, 4:22. Porque es que esa arca de testimonio tanto les hablaba a los judíos, a los israelitas, del Dios mismo, que en una ocasión van a luchar contra los filisteos y no se les ocurre otra cosa
que llevar el arca del testimonio, llevar a Dios como un amuleto. Os vamos a pegar una paliza, Y ese día murieron, que nos diga con nombre propio la Biblia, 3 personas. Los hijos de Samuel, Ofni y Finés. Y cuando se lo explicaron cuando se lo explicaron a Elí, Elí se desnucó, cayó hacia atrás y también murió. Murieron los 3. No solo se llevaron el arca del testimonio, sino que mataron a un juez de Israel y sus 2 hijos por tontos, por desconocer lo que Dios quiere de nosotros. Y fijaros lo que dice cuando se les tomó el arca de Noé. Se han llevado, el arca de Noé, el arca del testimonio, me equivoqué de arca, se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Pero ¿quién solamente tiene que tener la gloria? ¿La gloria quién? ¿Israel? No. Solo Dios. Y Dios no quiere compartirla ni con su pueblo. Ni con su pueblo. Por propia intervención de Dios, unas plagas que mandó, porque esa arca del testimonio fue pasando de pueblo en pueblo entre los filisteos. Y donde iba a parar esa arca, el texto bíblico lo dice, una cantidad de problemas, de eczemas, de dolores, y oye, que nosotros no queremos tener eso porque estamos todos el día rascándonos y quejándonos. Al pueblo de al lado, una temporada, lo mismo, al pueblo de al lado. Y al final la dejaron con unos bueyes que fueran donde quisieran y fue a Israel. En un pueblo llamado Kiriat Jearim. Y alguien puede decir, hombre, si me dejan, y más en aquella época que había que andar, y tengo que irlo a buscar el arca a La Coruña, tela, antes no la traigo y empujando o trayendo. No, Kiriat Jearim estaba a menos de 15 kilómetros, sigue estando a menos de 15 kilómetros de Jerusalén. ¿Quién la trajo a Jerusalén? David. ¿Os acordáis que venía bailando delante del arca? Y a su mujer, Mical, la hija de Saúl, se burlaba de él. ¿Os acordáis? Desde una ventana. Mira, ¿qué van a decir de él? Un bailongo, un loco. Bueno, los avatares del reino, las batallas, las guerras, las derrotas, las victorias, hicieron que aquel arca perdiera totalmente su importancia. Dios ya no residía ahí. Y aunque el pobre Indiana Jones, el Harrison Ford que ha hecho tantos papeles, pero también el de Indiana Jones, se pase la vida buscándola, la determinación divina es tajante. Y Dios lo dejó escrito en su palabra. Indiana Jones no conoce la Biblia. O Harrison Ford. Jeremías 3:16. Hay que poner los codos y buscar sin parar. Porque aquí está todo lo que el Señor quiere. Para ti y para mí. Está ahí. Jeremías 3:16. En aquellos días, cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, afirma el Señor, ya no se dirá más arca del pacto del Señor. Nadie pensará más en ella. Nadie la hará ni la recordará. Nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla. Si lo supiera, ya no la buscaría. ¿Veis cómo hay que saberla? Desapareció. Desapareció totalmente, porque Dios no quiere compartir su gloria con un arca tampoco. Aunque Él hubiera vivido allí durante una temporada, años. La vida de muchas personas, años. La pregunta es siempre la misma. ¿Por qué también el arca se volatilizó en la época del rey Josías? Porque este texto está escrito en la época de otro rey que también miró hacia arriba. De los pocos, como Ezequías antes, Josías.
Dios no ha querido permitir que quedara nada. Nada de todo aquello. Todo aquello que un día quiso usar Él, ni personas ni objetos. Es evidente que Él no quiere que honremos absolutamente nada de ello. Dicho de otra manera, la gloria solo para Dios. Romanos 11:36. La gloria solo para Dios, porque Romanos 11:36. Porque todas las cosas, sí, porque todas las cosas proceden de Él, existen, existen por Él y para Él. Ahí sí que entra la palabra gloria. ¿Os dais cuenta? Ahí sí entra bien la palabra gloria. Y no sé si lo pone, aquí pone amén. Sí. ¿Qué quiere decir amén en un texto bíblico? Quiere decir, os lo repito, para no escribir todas las letras. En aquella época había que economizar. Cuando decían amén y amén, pues 3 veces el texto. Amén solo 2. El texto y la repetición. Amén. La pregunta la podemos hacer también para nosotros. Amén. Amén. Debería ser amén. Oye, ¿por qué se sabe incluso tan poco del Señor Jesús? Ahí te has pasado, Luis. Luis, ahí has patinado. ¿Que de Jesús qué? ¿Qué sabemos de Jesús? No se sabe, sabemos que nació en Belén, sí, pero no sabemos el lugar exacto de su nacimiento. La Iglesia Católica se esfuerza en decirnos que sí, y allí montaron una estrella en el suelo, y aquí nació justamente Jesús. Hay que hacer una cola para ver eso, y una vez ves aquello y dices, para todo lo que he leído en la Biblia, eso no me parece a mí en absoluto. Una cosa así. Pues claro, para mí es un pesebre, es un rinconcillo, es, bueno, no se sabe nada del lugar exacto de su tumba. Nadie lo sabe. Oh, sí, no, la Iglesia Ortodoxa ha levantado también un templo alrededor de la tumba de Jesús y, bueno, hay que hacer también su pertinente cola para... Yo he estado, bueno, afortunadamente he podido verlo, pero, sinceramente, oye, de hecho hay 3 tumbas. La ortodoxa, la católica y la protestante. También tenemos nuestra tumba, sí, si queréis también la tenemos. Y hay incluso un jardín que le dicen el jardín de la tumba. Y al menos allí se ve una piedra, cómo se hace correr. Y bueno, al menos te hacen la idea. Porque en los otros sitios, para ver una estrella en el suelo, no te hacen la idea de nada, de nada. Y además, la tumba católica, la ortodoxa y la evangélica o protestante, ninguna de las 3 tiene por qué ser verdad. ¿Por qué tiene que ser verdad esa? Ninguna de las 3. Puede haber una cuarta. ¿Por qué no? Ni tan siquiera sabemos el día de su nacimiento. Desde luego no fue un 25 de diciembre. Se puede trabajar todo el asunto y nos sale normalmente a mediados de septiembre. Pero no fue un 25 de diciembre. Eso fue simplemente cristianizar una fiesta pagana en aquel momento. Ahora eso lo dices en alguna iglesia y más si están preparando la fiestecita de Navidad y te miran de una manera como queriendo decir, hermano, usted ha venido aquí a fastidiarnos el festejo, ¿no? ¿Y el Santo Cáliz? ¿No habéis oído hablar nunca del cáliz? Mira que se han hecho correr ríos de tinta con el cáliz y discusiones. Aquella reliquia. De hecho, si queréis, hay censados 18 cálices en distintos puntos con iglesias que los veneran. ¿Puede ser alguno de ellos verdad? No, podría ser. ¿O no? ¿O no? ¿Qué más da? Hay 18 en el mundo que se veneran todos. Vamos, que más que una cena cada uno tenía su botella o su cáliz o su vaso. Oye, hermanos, no os engañéis. No hay sábanas. No hay sudarios. No hay espinas. No hay clavos
de Cristo. ¿Sabéis cuántos hay venerados? 218 en el mundo. No hay. A Cristo que lo taladraron más que lo crucificaron, lo mataron a clavazos. No es verdad. No es verdad. No hay nada de nada de nada. Y si sin conservarse absolutamente nada, lo que hemos sido capaces, el ser humano, de montar, nada más que por intereses creados. La palabra reliquia a mí me da miedo. A mí, estos son reliquias, aquí está el dedo de no sé quién, a mí me da miedo eso, os lo aseguro, me da miedo, me da hasta pavor, es que no entro ni a verlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Solo con las mesas conocidas del cenáculo de la Santa Cena, mesas y trozos de mesa, porque también hay quien tiene una astilla, hay quien tiene un trozo de tabla, y puestos uno al lado del otro, la mesa tendría unos 685 metros. A ver dónde puede entrar una mesa de 685 metros. Y en la última cena, en España tenemos 3, o sea que si queréis verlas, una está en Tarragona, otra en Canarias y otra en Toledo. 3 mesas. Por no saber, no sabemos ni el año en el que murió Jesucristo. Que hombre, el año 33, no lo sabemos. Sabemos que murió en Jueves Santo porque lo dice la palabra. Y punto. Nada más, sabemos hasta la hora, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre la tolerancia de que cuando los romanos hablaban eran 3 horas. Así que tampoco la hora exacta, ¿eh? ¿De qué año? Porque cuando se fijó el año 0 como el año del nacer de Cristo, hoy sabemos además con seguridad que hubo un error entre 3, 6 años. Pueden haber 3, 4, 5, 6. Porque si supiéramos la cantidad de años del error, también sabríamos qué día murió. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, en el siglo VI, el papa de turno entonces, comisionó a un sabio monje, un estudioso, llamado Dionisio el Exiguo. Le llamaban el Exiguo porque sería pequeñín como yo, bajito, allí le llamaban el Exiguo. Bueno, al menos a mí así no me lo han dicho nunca, me dicen pequeño, pero Exiguo, eso suena hasta peor y todo, ¿no? Dionisio el Exiguo, para que datara los acontecimientos de la historia a partir del nacimiento de Jesús, que pusiera nacer Jesús año 0. Bueno, hasta entonces ya sabéis que el orbe romano se guiaba por el año de la fundación de Roma. Ahora se sabe que Dionisio se equivocó entre 3, 6 años. ¿Por qué se sabe? Todo esto son estudios que nos conviene saberlo. Yo creo que son interesantes para nosotros, porque a mí me afirman mi fe. Porque mi fe está puesta solamente en aquel a quien glorifico. Lo demás. Si Jesús hubiera nacido el año 0, el Herodes el Grande no habría podido matar a los infantes de Belén, porque ya estaba muerto. Por eso, ¿os acordáis? Cuando van a Egipto, enseguida el texto dice, y regresaron a Nazaret. ¿Cuánto estuvieron? Meses, seguramente, quizá 1 año, pero no estuvieron allí. ¿Aún no se ha muerto? No estuvieron de esa manera, Estuvieron allí 1 temporada. No sabemos absolutamente nada en cuanto a fechas. Dios no ha querido que quede absolutamente nada en cuanto a reliquias. Nada. Santiago a Compostela. Es que a mí me hace sonreír estas cosas. Dios mío, si Compostela no existía y Santiago nunca pudo venir a España. Ahora, luego ellos lo solucionan de otra manera. No vino con un barco de madera, hay de madera, de piedra, y dices, espera, que esta es más gorda que la anterior. Con un barco de piedra, eso navega, eso permite que... Bueno, trajeron los restos, pero en un barco de piedra... Bueno, parece ser que allí quien está enterrado es
un obispo de los primeros siglos de la zona aquella que se llamaba Iria Flavia. Punto. Tampoco se sabe ni siquiera si lo era, pero punto. Hasta ahí. Repito, ¿por qué el Señor no nos dejó mención de recuerdo sobre estas cosas y tantas que podríamos hablar? Porque nunca quiso que perduraran ninguna de aquellas que nosotros diríamos importantes fechas, ni que quedara ninguno de aquellos interesantes artilugios. Porque el Señor nos conoce tan bien que incluso nos lo dejó escrito. Romanos 1:25. Es que nos lo dejó escrito. Conoce, al menos el corazón de Luis lo conoce de una manera brutal. Porque yo soy capaz de adorar antes a lo creado que al Creador. Yo soy capaz de adorar cualquier cosa antes que al Creador. Por eso le pido cada día que no solamente le agradezco lo que ha hecho por mí, sino le pido, ayúdame a no desviar la mirada de lo que realmente tengo que ver. Él solamente nos legó una cosa para recordarle, para que ejerciéramos nuestra memoria, porque hasta para eso, él cuando lo instituyó, dijo, hacedlo en memoria de mí. ¿Os acordáis? Y lo dijo 2 veces. En memoria de mí. ¿Por qué? Porque somos tan olvidadizos que cuando recordamos el pan y el vino, es el momento en el que utilizamos nuestra memoria para recordarle y saber. El Señor volverá a tomar pan y vino. Lo dijo Pablo. Cuando lo bebamos de nuevo con Él allá. Aquí no. Él no viene a tomar el pan y el vino. Aquí te lo ha hecho por ti, para que te acuerdes, para que lo recuerdes. Él solamente nos legó pues eso, ese memorial, la Santa Cena, ese partir el pan, que iremos recordando. Cada iglesia tiene su costumbre. Unos lo hacen más, otros lo hacen menos, pero iremos recordando hasta que Él vuelva. Mientras tanto, todo nuestro hacer. Vas a buscar el último texto, ya te dejo libre. El texto de 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Porque este texto también me habla de la gloria y me habla de la sencillez de las cosas que yo hago, pero que con esa sencillez, esas cosas que yo hago, las tenga presentes para glorificar a Dios, cada una de ellas. Fijaros, ¿tú comes cada día? Bueno, procuras, ¿no? ¿Bebes cada día? Procuras, ¿no? Pues yo ahí añadiría hasta, me lavo los dientes. Y por la mañana tengo esa visión que me parece mentira, porque cuando me acerco al cristal, al espejo, digo, anda, si estoy igual que ayer, y ayer ya estaba mal, pero mira, aún sigo, gracias Señor. Que comas o bebas o hagas cualquier cosa, hacedlo todo, teniendo en mente glorificar a nuestro Dios. Dios os bendiga, hermanos.